Dios les bendiga. ¿Cómo está la gente hermosa de Dios? Nosotros aquí estamos viviendo, ¿cómo poder decirle? Estamos viviendo días gloriosos porque el Espíritu de Dios está con nosotros y compartimos cada momento de nuestra vida con el Señor. Como dice una canción, cada día, es mayor el amor hacia Dios que el anterior. Y había un tango, la letra de un tango que el hombre le decía a la mujer: hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y con el Señor es así. La Biblia dice que va en aumento la gloria y la presencia de Dios en nuestras vidas. Si ayer lo amábamos, hoy lo amamos más, pero todavía lo amamos menos porque mañana lo amaremos más. Va en aumento. Bueno, estamos viendo algo digo porque la Biblia parece interminable. Siempre estamos sacando cosas, la sabiduría de Dios, no sé, creo que vamos a alcanzar el vislumbre de la sabiduría de Dios el día que lleguemos al cielo y estemos en su presencia. Hoy el título de mi mensaje es Madurez Espiritual, tal como lo dice la palabra de Dios. La madurez espiritual, aquí en la tierra, mientras estemos en la tierra, la madurez espiritual comenzamos a alcanzarla o a lograr algo de la madurez espiritual cuando comenzamos a entender a Dios. Escúcheme bien lo que le digo, a entender, a comprender a Dios. Porque muchos escuchan un mensaje de la palabra de Dios o leen la Biblia y no entienden nada. Y otros leen y entienden o comprenden un porcentaje de la palabra, no total, pero un poquito van entendiendo. Y otros entienden un poco más. Y así vamos creciendo. En la vida del cristiano hay pasos. El paso principal en el cual algunos se quedan ahí es conocer a Dios. No tiene nada que ver con entender. Entender es otra cosa. Conocer a Dios. Usted sabe que en este mundo conocemos muchas personas con las cuales convivimos, a veces hablamos, pero no la terminamos de entender. Bueno, con Dios en algunos momentos de nuestra vida sucede así. Vamos a ir por partes. Por ejemplo, la salvación, la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Que es el paso que el hombre y la mujer de este mundo tienen que dar. El primer paso es conocer a Dios. Esto lo dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. Si usted tiene Biblia, me está siguiendo, es un texto muy conocido, pero este es el primer paso para entrar a la vida eterna, para entrar a caminar con Dios. San Juan, capítulo 17, Evangelio de San Juan, versículo 3, dice así la palabra del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjese, algunos dicen, bueno, la vida eterna, yo siempre hago obras buenas, siempre estoy pensando a ver a quién puedo hacerle el bien. No, ese es un esfuerzo humano. La vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús. Conocer a Jesús es el comienzo de la vida eterna. En esto consiste la vida eterna. Jesús dice, y esta es la vida eterna. Esta está aquí, en este paso. Que te conozcan a ti, Padre, el único y verdadero Dios, o al Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Primero hay que conocerle.
Y después hay que creerle, porque hay personas a las cuales le conocemos, pero no creemos en ellas. Y Dios es una persona espiritual. El Espíritu Santo es una persona. Jesús es una persona. Los tres forman una sola, es una unidad de persona. Primero conocemos a la persona de Dios y luego le tenemos que creer a lo que Él va a decir y va a hablar, porque si no creemos es muy difícil que le oigamos y menos que le comprendamos o le entendamos. Le digo de memoria y no lo busque, en San Juan 3:16 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a Jesús y toda persona que le conozca y crea en Él tiene vida eterna y no se perderá un día en el infierno y menos en este mundo. Quiere decir que lo primero es conocer a Jesús, conocer a Dios y luego creer en Él. Pero ahora hay un tercer paso, que vamos a verlo a los tres pasos juntos al leer el texto que viene. Busque en Isaías, Antiguo Testamento, Isaías capítulo 43, Isaías capítulo 43, versículo 10. Si lo encontró, me dice amén. Sígame con su Biblia. Le vuelvo a repetir porque por allí le cuesta un poquito más el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Dios, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Ahí está lo que dice Jesús. Esta es la vida eterna, que me conozcan, que te conozcan a ti y a mí, Padre. Para que me conozcáis. Luego, para que creáis. Dios mandó a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero acá hay un tercer paso. Dice, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Tres cosas. Conocerlo, creer en Él y entenderle. Que este es un problema desde la eternidad, desde que el hombre se apartó y la mujer se apartó de Dios, perdió la comunión con Dios y ya no puede entender a Dios. Ahora se guía por sus sentidos naturales y perdió los sentidos espirituales. No capta las cosas del espíritu, sí las cosas que ve, las que toca. Cualquier persona en este mundo le va a decir, yo creo en lo que veo, en lo que toco. ¿Por qué? Porque perdió la sensibilidad espiritual, perdió los sentidos espirituales. Y nosotros, todo ser humano, hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, somos un espíritu, que tenemos un alma y usamos un cuerpo. No somos un cuerpo y punto, y cuando se murió el cuerpo se terminó la rabia, como dicen algunos. No es así. Hay vida después de la muerte. Y de paso le paso un chivo que el martes próximo pasaremos una película de una médica que murió, tuvo una experiencia con Dios en el cielo, Dios habló con ella y volvió. Ella va a contar, y mire, estamos hablando de una persona con conocimiento, inteligente, que cuando sale del cuerpo ella explica cómo es la vida cuando salimos del cuerpo. Es interesante esto. Esto es para que entendamos a Dios. Así que si usted vive cerca del barrio de La Boca aquí, puede venir a ver este video de esta médica que murió para este mundo, pero no para el mundo eterno, ¿eh?
para la presencia de Dios. Muy bien, seguimos. 3 cosas. Conocer a Dios, creer en Él, conocer a Jesús, creer en Él y entenderle. En este mundo hay 3 o 4 personas distintas. Están los que no conocen a Dios. Y estos están perdidos en sus propios razonamientos. No saben de dónde vienen ni tampoco saben a dónde van. Y están quienes han oído sobre Dios. Como en el libro de la Biblia, en el libro de Job, que Job dijo, de oídas te había oído. Es decir, alguien me habló de Dios. Acá en este mundo hay muchos que han oído de Dios, pero no le conocen. Luego están los otros que conocen a Dios y que concurren a las iglesias y que escuchan seguidamente mensajes y que leen la Biblia, pero tampoco terminan de entender a Dios. Lo conocen, creen en Él, pero cuando Él habla no le entienden. Y luego están algunos pocos que conocen a Dios, que creen en Él, pero que tampoco, pero que sí le conocen, y le comprenden, le entienden. Estaba pensando de un texto que me gustaría que usted lo escuche. No, me viene ahora a la mente. Permítame que lo voy a buscar. Esto está en San Juan, por ahí le interesa y lo quiere buscar, pero no lo puse en el mensaje. Me viene ahora San Juan capítulo 8, versículo 43. San Juan versículo 8, versículo 43. Jesús hablando con la gente que le estaba escuchando, los discípulos, los fariseos. De pronto en el versículo 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Estaba hablando y no le entendían. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esto está en San Juan 8, 43. Y mire, hay otro texto en San Marcos, capítulo 8. San Marcos 8, 17. A ver, si es... Sí, San Marcos 8, 17. Mire, esto pasa a menudo hoy. Ya le pasaba a Jesús allá, en su tiempo, cuando caminó sobre la tierra. Dice en el versículo 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutéis? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. El relato anterior a este texto, están diciendo que cuando salieron de la casa la gente para escuchar, Jesús estaba hablando en una montaña, fueron todos a escucharle y se olvidaron de agarrar pan, de tomar algo de pan para el camino, para comer. Y justo Jesús está hablando de la levadura, que tengan cuidado con la levadura de los religiosos, la levadura de los mentirosos. La levadura es un ejemplo del pecado, de la mentira, que entra en una vida y contamina el resto, como la levadura contamina todo el pan. Entonces estaba hablando de la levadura, tengan cuidado con la levadura. Y los que estaban escuchando dice, mirá, tenemos que ir a buscar pan. Esto lo está diciendo porque no trajimos pan. No, Jesús estaba hablando de otra cosa, pero no le entendían. ¿Se da cuenta? Quiero decir con esto que Dios se desespera porque no le entendemos. Y no es porque no tenemos capacidad para entenderle. No entendemos porque queremos seguir haciendo nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos y todos nuestros proyectos y cálculos. Y cuando Dios nos quiere hablar y sacarnos de ahí, chao, tenemos problemas. No le entendemos. Ahora, ¿cómo podemos entender a Dios? Porque si yo estoy hablando que no le entendemos, tiene que haber una forma, una manera de entenderle. Jesús dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, Él nos hablaría, Él nos guiaría, Él nos haría entender lo que Jesús había dicho. Él les va a hacer recordar lo que yo les enseñé. Quiere decir
que el Espíritu Santo que está hoy dentro de nosotros, en forma espiritual, en nuestro espíritu, Él nos habla, Él nos guía, Él nos recuerda lo que Jesús dijo. ¿Sabe dónde está esto? En San Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu habla. Y usted dice, pero ¿cómo yo no le puedo oír? Porque no habla con palabras audibles como las que oímos nosotros con los oídos naturales. Habla desde adentro, a nuestro espíritu. Y habla en forma bíblica, para que usted sepa que Él es. Por eso dice, para que entendáis que yo mismo soy el que te estoy hablando, el que te estoy guiando. ¿A dónde nos habla el Espíritu Santo? A nuestras conciencias. Esto ya lo hemos hablado en otras charlas anteriores. Cuando usted le pregunta a un médico, a un psicólogo, ¿dónde está la conciencia? No lo saben decir. ¿Qué forma tiene la conciencia? Los médicos saben el formato del cerebro, pero no de la mente espiritual. La conciencia es un órgano espiritual que está en nuestro espíritu. No hay rayos X, no hay nada con lo que lo puedan comprobar, pero todos saben que existe, que está ahí. La conciencia es como la Corte Suprema de Justicia en los países. Es la parte de nuestro espíritu que decide si hago esto o hago lo otro, que decide lo que está bien o lo que está mal. Pero si nuestra conciencia no tiene directivas, no tiene la relación con el Espíritu Santo, la conciencia actúa de acuerdo a la capacidad natural que tenemos, y nuestra capacidad natural es finita, mientras que el Espíritu de Dios y su sabiduría es infinita. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque podemos conocer la Biblia de memoria, podemos llegar a ser teólogos, tener más de 30, 40, 50 años de creyentes y todavía ser niños espirituales y no entender a Dios. Y hacer lo que mejor nos parece, pero no es la voluntad de Dios. Miren lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 14, que es el centro de mi mensaje en este día. Dice Hebreos 5, capítulo 14, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Está hablando de los sentidos espirituales. Usted me dice, pero pastor, ahí no dice espirituales, dice los sentidos ejercitados. Sí, pero hay una palabra que es espiritual. Discernimiento. La Biblia habla que el Espíritu Santo da el don de discernimiento, que en el Espíritu Santo está el discernimiento de espíritu. Y cuando recibimos nosotros al Espíritu Santo, ese don está allí, en el Espíritu de Dios, y nos transmite su conocimiento del Espíritu del Señor. Discernir. Mire lo que dice el diccionario bíblico, no el de la habla española. El diccionario bíblico dice discernimiento, facultad de comprender o saber algo por el poder del Espíritu Santo. Facultad, capacidad de comprender, de entender a Dios, de saber algo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y estos? ¿Quiénes son los que tienen esto? Los que han alcanzado madurez, que no se conformaron con lo que saben, sino que buscan a Dios porque saben que hay más. Un bebé o un niño pequeño no tiene los sentidos naturales desarrollados, menos los espirituales, por lo cual no puede ejercitarlos. Entonces, así como cuando tiene hambre decide tomar leche y no quiere otra comida, ¿por qué? Porque es bebé, porque es niño. Mire, trate de darle a un bebé algo sólido, ¿qué va a hacer? Los que son padres y me están mirando saben que cuando el
el bebé toma leche y usted le da algo sólido con la lengüita, lo saca para afuera. O sea, no lo quiere, quiere la leche. Bueno, así hay creyentes en las iglesias todavía que quieren la leche, quieren que le hablen que Cristo salva, quieren que le hablen del arrepentimiento. Ya tienen que saber que se tienen que haber arrepentido y que se tienen que arrepentir de hacer algunas o otras cosas que saben que la Biblia no, que a Dios no le agrada. Pero algunos tienen necesidad que le vuelvan a dar leche. Y cuando le quieren dar un alimento un poquito más sólido, no, quieren leche. Quiero oír de la venida de Jesús. Quiero saber cuándo va a ser el arrebatamiento, si antes, durante o después de la tribulación. Mi hermano querido, ese no es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es otra cosa. Y dice Jesús, por los frutos lo conoceréis. No por el conocimiento intelectual o la memoria que tiene de lo escrito en la Biblia. Usted ha crecido en el fruto del Espíritu. O hay cosas que nunca las pudo hacer y menos ahora. Si usted hoy no puede hacer lo que no podía hacer antes, usted no ha crecido. El crecimiento marca que yo puedo hacer ahora cosas que antes no la podía hacer. Y en el sentido espiritual, es que si antes no podía amar a una persona, ahora la tengo que amar. Si no la puedo amar, no crecí. No sé si me explico. En el camino del Señor es similar, mire. Es similar. Acá tiene que haber un discernimiento del bien y del mal. Y esto va a ir, como dice la música, increciendo, va a crecer en la capacidad a través del Espíritu. A ver, vamos a lo natural, por las dudas que alguien no esté entendiendo. Cuando un niño es pequeño, tal vez lo más importante para el niño es un alfajor. Y quiere un alfajor, y le dan un alfajor, y con un alfajor usted lo conformó, ya está. Ese chico lo ama, lo sigue, lo quiere, pero dentro de un tiempo ya el alfajor no le va a dar tanto atractivo. Ahora quiere una bicicleta. Y para él lo más importante es una bicicleta. Y el alfajor, si lo tiene o no lo tiene, pero la bicicleta es importante. ¿Por qué? Porque ha crecido. Y más adelante va a estar mirando, va a querer tener un novio o una novia. Ya no le interesa tanto la bicicleta, si tiene, y el alfajor ya se olvidó del alfajor. ¿Por qué? Porque ha crecido. En el camino del Señor es lo mismo. Cuando yo recién me convertí, recién, encontré a Cristo, recibí a Jesús. Me fui a casa, viví encerrado orando y ayunando y quería tener los dones del Espíritu y quería tener el poder de la sanidad y del conocimiento de la palabra y creía que Dios me lo va a dar como un embudo. Ahí en un ratito me vuelca toda la sabiduría. Digo, era un niño. Estaba creyendo cosas que no dice la Biblia. Estaba pidiendo de una forma equivocada. Luego me enamoraba de los predicadores. Si era un maestro de la palabra, yo quería ser maestro. Y si aparecía un evangelista, un hombre con fuego, yo quería ser evangelista. Y luego venía un pastor que sabía acomodar las piezas en su lugar y aconsejar cómo es la vida cristiana. Ya no quería ser ni maestro ni evangelista, quería ser pastor. Y luego me enamoraba de cómo se vestían. Un día vino un misionero que usaban unas corbatas en ese entonces como un babero, grandota. Yo quería tener una corbata y me la compré, porque creí que la bendición estaba en la corbata. Esas cosas son de niño. Claro, usted está del otro lado, se ríe, pero usted sabe que todavía tenemos cosas de niño. ¿Cómo va a tomar la Santa Cena si no se arrepintió? ¿De qué? Cuidado, no sea que usted también se tenga que arrepentir y se olvidó. Los fariseos decían, ¿cómo van a comer sin lavarse las manos? Nosotros, los creyentes, nos lavamos las manos con las manos limpias. ¿Cómo los que siguen a Jesús no se lavan las manos para comer? Jesús dijo,
lo que entra por la boca y va al estómago no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de adentro. Las mentiras, los abusos, las tentaciones, las maldades, las guerras que salen de adentro del corazón del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Pero no le entendían. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la persona espiritual. Siempre Dios habla de lo que tú eres y lo que yo soy, que somos personas espirituales. Ahora, pasó bastante tiempo en mi vida de cristiano para comprender a Dios y entender que todos somos distintos y que Dios tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Mire, cuando uno va creciendo y va alcanzando, va llegando a la madurez, no a la vejez, a la madurez espiritual, aparecen virtudes en nuestras vidas que en el comienzo no. Y algunos hace 30 años que están en el Evangelio y todavía no hay virtudes en su vida. Pero ¿qué son estas virtudes? Que si antes de conocer a Dios yo no podía perdonar a un hermano y todavía no puedo perdonar a un familiar mío, no he crecido. Las virtudes no aparecen en mí, que son frutos del Espíritu. Si yo antes no perdonaba y ahora tampoco, no he crecido. A lo mejor he crecido en conocimiento, pero no en el espíritu. Por eso digo, no es el estudio el que transforma a las personas. Es la experiencia con Cristo, diaria con el Espíritu Santo en nuestra vida. Si antes cuando venía una pruebita, a mí se me iba el gozo. Y hoy aparecen pruebas, porque siempre estamos pasando algún tipo de prueba. Y cuando aparece la prueba, se me va el gozo. No he crecido. No he crecido, porque dice la Biblia. En Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, regocijaos. Y usted dice, está loco, ¿cómo me voy a regocijar porque no puedo pagar la renta? ¿Cómo me voy a regocijar que me echaron del trabajo? Bueno, yo podría darle unos cuantos testimonios de gente que se ha regocijado sabiendo que Dios iba a solucionar su problema, por fe. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, después que le habían dado 39 latigazos en la espalda, le sangraron las espaldas, lo pusieron de espalda a la tierra en un cepo para que los bichos le chuparan la sangre. El dolor que tenían era impresionante. Sin embargo, a la medianoche dice que cantaban alabanzas a Dios, Pablo y Silas. Y alabaron tanto que el lugar donde estaban tembló, la cárcel se abrió, se soltaron sus cadenas, porque Dios respondió al gozo de sus hijos. Ahora, Pablo estaba allí con Silas, después de haberle dado una paliza terrible. No estaban llorando, estaban cantando. Silas no le decía a Pablo, ¿no te acordás de algún versículo del gozo para ver si me viene el gozo? No, los tenían adentro, en el espíritu. Ya no necesitaban leer regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Cuando uno lee esas palabras de Pablo, piensa que Pablo está en Hawái, ahí en una playa, descansando. No, estaba en una cárcel, en un pozo de 4 metros de profundidad, con un saliente donde escribió, metido ahí abajo en una cárcel oscura, regocijaos en el Señor siempre. ¿Por qué? Porque Pablo había crecido. Primero mataba a los cristianos. Después se encerró a buscar a Dios cuando tuvo el encuentro con Dios y después nadie lo quería. Pero a medida que fue creciendo, él fue aprendiendo a que el gozo del Señor nos fortalece y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas palabras son de Pablo. Esto está en Filipenses 4, 11, 13. Y él dice más ahí, en el versículo 11 hasta el 13, él dice lo que para mí era importante, aquello que a mí en la vida lo tenía con tanta, como desesperado por obtener esas cosas de este mundo, hoy lo tengo por basura, no me interesa, con tal de alcanzar más a Cristo, de ser hallado en Él, de ser parecido a Jesús, iba avanzando rumbo a la perfección. No, yo con tener las vacaciones este año, ya con eso me conformo. Y estoy luchando, haciendo un esfuerzo, me niego a varias cosas. Bueno,
Esto era muy importante antes para mí. Hoy es más importante que las vacaciones estar en Cristo, conocerlo a Él, servirlo a Él, amarlo a Él, porque Él me ama a mí como nadie me ama en este mundo. Esto habla de crecimiento. Ayer me costaba guardar un secreto, pero hoy sigo siendo chismoso. Si yo sigo chismeando, si a mí me gusta el chisme, quiere decir que no crecí, mi estimado hermano. Y usted dice, no, pero yo no soy chismoso, pastor, o chismosa. No. Mire, en cuanto usted sabe algo y lo comparte con otra persona, chao, dejó de ser un secreto. ¿Y quién cortó el secreto? Usted cuando dice, mirá, ¿sabés que a fulano de tal lo vi? Ah, ¿cómo lo vi? Y te lo digo para que ores. No, que para que ores. Le está pasando el chisme. Mire, menos mal que Jesús no es chismoso, porque mire que conoce nuestras vidas el Señor, ¿eh? Él podría decirle a Pedro, che, Pedro, Tomás, cada día está más incrédulo. Y Pedro dice, no me digas, si no ve, no toca. Y después va y habla con Tomás y dice, che, Pedro es un miedoso de loco. Vas a ver que en cualquier momento me niega. No, el Señor no se dedicaba al chisme. Gracias al Señor. Y nuestra idea es poder llegar a ser como Él. La iglesia crece, los hermanos crecen cuando hay discípulos maduros, hermanos. Cuando los discípulos han crecido, la iglesia se multiplica. Algunos dicen, nosotros somos pocos pero buenos. Y al año dicen, nosotros seguimos siendo pocos pero buenos. Y al otro año dicen, somos pocos pero re buenos. Tan buenos no deben ser porque no crece la iglesia. Lo natural en una persona cuando madura es que tenga hijos. Es lo normal, y si no lo tiene, los adopta. No hay problema, pero tiene que ser padre, porque la única manera de conocer al pastor y de conocer y entender al pastor y a Dios es tener hijos. Hijos espirituales que nos ayudan a crecer. Yo creía que sabía un montón. Cuando antes de casarme me compré unos libros para que el día que yo fuera padre, quería ser un buen padre, compré unos hijos del doctor Escardó que decían mis hijos y yo, 3 tomos, me los comía los 3. Cuando me casé y tuvimos nuestros primeros hijos no sabía cómo criarlos. Por más libros que me comí. Cada niño era distinto, cada hijo era distinto al otro. Los amaba a los 3. Pero uno era distinto, el otro también. Y cuando quería uno una cosa, la querían los 3, no sabía cómo conformarlos. Se enojaba uno, se enojaban los 3. Se peleaban por estar al lado del papá. Los 3 querían comer al lado del papá. No sé cómo serán sus niños. Y son todos hiperactivos, los chicos les sobra energía. Nosotros tenemos energía para guardar, ellos tienen energía para gastar. Pero, dice Hebreos, ustedes ya tendrían que haber sido maestros, ya tendrían que tener hijos espirituales, ya tendrían que estar discipulando. Y resulta que tienen necesidad de tomar leche. No habían alcanzado madurez. Tiene que haber una inquietud en su vida de ganar almas para Cristo, de criarlos, de cuidarlos. Primero de darle leche, después de darle un alimento más sólido, de guardarlos de los ataques del enemigo. Criarlo como si fuera un bebé, pero a nivel espiritual. Si usted no tiene este sentir de salvar las almas y llevarlas a Dios, de criar almas, de tener discípulos, si usted no tiene este sentir, no ha crecido. Este es una muestra de crecimiento. Alcanzar madurez es querer ser como Cristo. Y Cristo tenía no 12 discípulos, después tuvo 70, después tuvo 120, después crecían los discípulos a gran escala. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser semejantes a Cristo? Es estar unidos y ligados a Él, al Espíritu Santo. Teniendo una relación con Él, hablando con Él. Se levanta a la mañana y habla, gracias Señor por el descanso,
gracias por este día. Y se levanta hablando con él, oh, qué hermoso día, hace el café con leche y dice, gracias por estos alimentos, que es el fruto de la tierra, de los animalitos. Le da gracias a Dios, lo invita a ir a trabajar, va con él. Te dice, pero pastor, ¿cómo voy a estar hablando con él? ¿Van a decir que estoy loco? ¿Cuántos andan en la calle hablando solo hoy en día? Otros van enchufados y usted no sabe si están locos o están hablando por teléfono. Nadie se va a asustar si usted habla con Dios. Pero para hablar con Dios no tiene que mover la boca. ¿Cómo va a cumplir el mandamiento de orar sin cesar si no tiene una relación permanente con Cristo? Cuando a mí se me acerca una persona, me dice, pastor, necesito un consejo, automáticamente digo, Señor, dame la palabra tú que estás ahí, porque no sé lo que me va a preguntar. Porque yo sé que está dentro mío. Y voy a tener la respuesta, porque no es mía, me la da Dios. Pero usted tiene que tener esa relación continuamente, buscando al Señor. No es que usted ora de 10 a 11 de la noche, o de las 7 de la mañana hasta las 8 después se va a trabajar, y el día que no fue a orar de 7 a 8, dice, ay, qué mal me siento, no pude orar. ¿Sabe por qué es eso? Porque no tiene una relación con Dios. Le dice a Dios, hoy de 7 a 8 estoy allá, y está allá. Hasta esto se lo enseña un evangelista. Ponga un horario para hablar con Dios, porque usted no sabe todavía tener una relación. Mire, esto es como el matrimonio. Mire, si yo le digo a mi esposa, Isabel, hoy de 7 a 8 voy a estar hablando con vos. Después vos haces tu vida, yo hago la mía. Y después como a las 10, de 10 a 11, por ahí hablo un ratito más con vos. Es lo que hacen algunos creyentes. De 7 a 8 horas ya está. Yo cuando oro, después salgo y las cosas me van re bien. ¿Por qué? Porque estuvo una hora con el Señor y después siguió su vida y lo dejó allá. El Señor está adentro. Él quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo. Esto es una relación. No es una relación de 7 a 8 o de 10 a 11. Es permanente, hablar sin cesar. Orar es hablar. Cambie la palabra orar y ponga hablar. Hablar sin cesar lo va a entender mejor. Habla con Dios sin parar. No sé si me entiende. Espero que sí. Mire, conocer a Dios o crecer en Dios o llegar a cierto grado de madurez es no solamente entender la Escritura, sino entender el espíritu de la Escritura, el Espíritu Santo. No es solamente entender la palabra, sino conocer al Dios de la palabra. Cuando Jesús, y tengo que estar terminando ya, pero cuando Jesús en el capítulo 5 de San Mateo al 7, habla de los 10 mandamientos, que son reglas los 10 mandamientos. Pareciera que está aboliendo la ley Jesús, porque dice, ¿oíste que fue dicho? ¿No matarás? Pero yo los digo. ¿Cómo yo os digo? ¿Qué está diciendo? ¿Otra cosa? No, está aclarando el espíritu de la palabra. Está hablando de la vida espiritual, porque dice, no matarás yo. La gente dice, yo no maté a nadie, nunca maté a nadie. Pero Jesús dice allí, explicando el espíritu de la palabra. Oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo, el que se enoja contra el hermano está expuesto al concilio. Ya está para condenar. Y el que le dice fatuo, que quiere decir tarado, tonto, ¿cuántas veces le ha dicho tarado a su hijo o tonto al otro? Quedará expuesto al infierno, solamente porque le dijo tarado y lo lastimó con palabras. Es dañina la forma de hablar. La psicología hoy, los abogados de hoy han comprobado que hay palabras que dañan más que trompadas o golpes, porque dañan y lastiman el alma. No codiciarás. ¿Has leído que dice no codiciarás? Vivimos codiciando. Cuando uno entiende el espíritu de la palabra,
se da cuenta que es pecador. Mientras no entiende, porque dice, no matarás, yo no maté a nadie. No robarás, yo no robé a nadie. Usted llega tarde a una cita, le está robando tiempo al que lo está esperando. Podemos hacer una lista de cualquiera de todas estas cosas. Pero vamos a terminar con esto, hermanos, porque se me va la hora. Yo sé que usted dice, ay, siga, pastor, siga, esto está tan lindo. Bueno, el martes que viene la seguimos. Pero vamos a ir para terminar a San Lucas. San Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Por si no lo encontró y usted está del otro lado, Lucas capítulo 18, versículo 9. Ahora vamos al versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de una manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Se creía santo mire. Ni aún como este publicano, porque ahí estaba un pobre publicano que no conocía la Biblia, orando también. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús dice, os digo que el último, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Al revés. Este mensaje, los que son creyentes, lo hemos escuchado muchas veces en el sentido de humildad, porque dice la Biblia que el publicano humildemente estaba allí diciendo, golpeándose el pecho, soy pecador, y el otro que era creyente, que se sabía la Biblia, que pagaba los diezmos, que no se perdía culto, que era bautizado, que gracias que no soy como que no soy como los otros. Acá hay algo más que la humildad y el orgullo. Porque usted dice, pero bueno, estaba seguro de su salvación. No, un momentito. Acá hay uno que tiene la palabra justa, pero el espíritu equivocado. El otro que no conocía la palabra tenía el espíritu correcto. El otro tenía la doctrina correcta, pero el espíritu incorrecto. Este no tenía doctrina, pero tenía el espíritu correcto. Reconocía que era pecador y que necesitaba a Jesús. El otro estaba tan justificado por sus obras, según él, que no necesitaba ya a Dios. Entonces, mis hermanos, habla que uno, sin conocer tanto la Biblia acá, era más maduro que el que la conocía. El que conocía seguía siendo niño. Debemos buscar la madurez. Si usted dice, yo hace años que soy creyente, pastor, bueno, ahora tiene que buscar entender a Dios. ¿Cómo lo logramos? Teniendo relación con Él, reconociendo que lo necesitamos cada segundo. No tome las decisiones ustedes. Consulte a Dios y se va a maravillar. Hable con Dios a la mañana y dígale, háblame Señor y hazme entender, porque tu palabra dice, te haré entender. Te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. No para que te lleves todo por delante, sino para que cada día seas más correcto en el sentido de mi espíritu y no en tus conocimientos y capacidades naturales. Vamos a orar porque se me fue la hora. Si así Dios nos permite, la próxima charla que tengamos vamos a hablar de el desarrollo de los sentidos espirituales. Si usted está por primera vez allí y usted dice, qué maravilla, no entiendo casi todo, pero entiendo mucho, y va a entender más, lo que necesita ahora es recibir a Jesús.
Si usted está por primera vez, le pasaron este link y no sabía nada de Dios, de oídas había ahí que sabe que hay un Dios en algún lugar. No, Dios está más cerca de lo que usted cree. Y Dios habla y se da a entender. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús, invitar a Dios que entre dentro nuestro. Y usted dice, pero yo ya nací, cuando era chiquito me quería... No, esta es una decisión de alguien grande, de un mayor. Es un reconocimiento, un bebé no puede reconocer que es pecador, porque en él no hay conciencia de pecado. Pero usted tiene que tener conciencia de pecado y que necesita ayuda de Dios. Si es así, vamos a orar. Yo le guío en una oración. Si usted la repite y lo hace de corazón, un milagro va a suceder en su interior. Si no lo hace porque dice, no, yo ¿por qué lo tengo que hacer? Bueno, no lo haga, siga su camino, pero siga escuchando la palabra. Y Dios en su misericordia un día le puede dar luz. Si puede y quiere, repita esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recibir a tu Hijo, el que murió por mí en la cruz del Calvario, a Jesús de Nazaret. Quiero recibirlo en mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mi orgullo, por mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Y ayúdame a caminar contigo, Señor, desde ahora y para siempre. Recíbeme en tu reino. Bajo tu gobierno quiero estar. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, sabiendo que tú siempre nos oyes. Amén y amén. Cuando termine de mirar este programa, se va a un lugar a solas, ora a Dios allí, en su cuarto a solas, siga hablando con Él. Sepárese del mundo para concentrarse un poquito mejor. Y Dios que ve en lo secreto, porque Él está dentro nuestro, está en secreto, nos va a recompensar en público. Recuerde, estamos los domingos y los miércoles a las 9 de la noche. El miércoles que viene estamos nuevamente. Yo creo que me equivoqué y dije el martes, el miércoles. Me confundo con las reuniones de la iglesia. El miércoles que viene estamos nuevamente a las 9 de la noche con usted, si así usted lo desea. Y a los hermanos en Cristo, a los pastores, a la iglesia amada, a todos los amigos que nos ven de lejos, de cerca, les mandamos un gran abrazo de parte de nuestra producción y oramos por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tus hijos, a tus siervos, a tus siervas y, oh Dios, ayúdanos a crecer en la manera que podamos entenderte, que cada día podamos comprender más el espíritu de tu palabra, al Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin, cuando tú nos vengas a buscar en las nubes. En el nombre de Jesús pido tu bendición y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.